Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco, acerca de las agendas prioritarias para el Estado, que son bastantes y complejas. Seguridad, inflación, economía, combate a la corrupción son algunos de los temas que abordamos hoy con nuestro invitado. Gracias por acompañarme. Comenzamos Perspectivas. En las agendas prioritarias para Jalisco figura siempre un actor fundamental que funciona como vigilante, crítico y aliado, la clase empresarial. ¿Hasta qué punto inciden los hombres del dinero en las decisiones de gobierno? El Estado enfrenta retos mayúsculos: inseguridad, combate a la corrupción, inflación, designaciones públicas abiertas y la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral. Abordamos los avances y rezagos en estas agendas con Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme en Perspectivas y también le agradezco mucho a Carlos Villaseñor que esté con nosotros en este espacio para abordar estos temas importantes para el Estado. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, muy buen día, Jonathan, y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Pues, Carlos, uno de los temas que me parece fundamentales para abordar y que lamentablemente han dominado en la agenda esta semana es este evento de inseguridad o eventos de inseguridad con los narcobloqueos en Zapopan, en la zona norte del área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo lee el presidente de Coparmex Jalisco el hecho de que tengamos, por un lado, un discurso oficial que habla de un índice delictivo a la baja y por el otro estos actos tremendos que generaron mucha zozobra en la población y que circularon de manera masiva en las redes sociales? Sí, primeramente es lamentable que sucedan este tipo de hechos a cualquier hora del día, pero a esas horas en particular, cuando hay muchísimos colaboradoras y colaboradores, muchísimos ciudadanos, niñas, niños en los medios de transporte, en las calles, y que puedan quedar totalmente vulnerables a fuego cruzado, ¿no? Sí. Entonces es totalmente lamentable este tipo de hechos. Lo vimos, no es un tema aislado, no fue solamente en Jalisco, simultáneamente pasaron en el estado de Guanajuato, y es esa, yo creo que política errónea por parte del gobierno federal, que lo hemos escuchado todos los días desde que entró, que es esa política de abrazos, no balazos. Creo que es necesario hacer un viraje drástico en ese sentido. Vimos cómo en esta semana también firmó un decreto donde la Guardia Nacional se la manda y queda a la orden del ejército. Entonces una guardia civil ya se está militarizando totalmente en contra de la ley. Seguramente vendrán una cascada de amparos, como ya los tiene actualmente la Guardia Nacional desde que nació con amparos. Entonces sí hacer un llamado al gobierno federal y a los otros órdenes de gobierno, como pueden ser las policías municipales y estatales, ¿no? Tenemos que hacer un llamado y exigir esa coordinación y ese cambio de políticas, y que teniendo en cuenta que la Fuerza Armada y quienes tienen el poder para poder detener y contener este tipo de delitos es el gobierno. Nosotros, ciudadanos, empresarios, no tenemos ninguna autoridad y no tenemos nada. ¿Tú crees que en esta ocasión hubo coordinación suficiente, o al menos un aprendizaje de ocasiones pasadas con narcobloqueos, y las cosas, digamos, en este evento sucedieron de acuerdo con una coordinación de los entes de gobierno, o no ves que haya habido comunicación? Es difícil de saber porque no formamos parte de, sin embargo, la manera en que reaccionaron fue diferente. Los hechos lamentables que sucedieron aquel 1 de mayo, donde prácticamente fueron en todo el estado de Jalisco, sí. Hoy seguramente sí hubo algo diferente, hicieron algo diferente, y los resultados no fueron tan drásticos. No hubo pérdidas humanas, que eso también es algo de resaltar.
Carlos, hablas de una política errónea. Si no es la vía, la militarización, que sabemos que es un tema o un punto muy controvertido, entonces, ¿cuál, en tu opinión, podría ser una alternativa? No somos, nuevamente, o sea, no somos los expertos, sin embargo, quienes son los expertos y tienen toda ese entrenamiento y se han preparado para ello, son los que deberían de dictarla, pero son los que deben de hacer las correcciones. Carlos, a mí me preocupa un punto del avance de este tipo de acciones del crimen organizado. Están estas milicias privadas que tienen alto poder bélico, pero está por otro lado lo que ocurre ya en otros estados, que es un cobro de piso o un impuesto por parte de los criminales, una renta ilícita que cobran. ¿Esto ustedes tienen registrado que haya o esté ocurriendo ya en Jalisco o no? Que llegue en un criminal y cobre al ciudadano. Empieza a sonar, no es algo que todavía empiece a sobresalir o a llamar de manera alarmante, pero ya es algo que cuando hacemos encuestas ya nos responden que sí ha sucedido, ¿no? Sí. Sobre todo, en las encuestas que hacemos no distinguimos si es un cobro de piso, si es una extorsión como tal, como cobro de piso, sino también una extorsión vía telefónica, las extorsiones financieras que suelen darse. Claro. Entonces, no tenemos ese desagregado, sin embargo, ya suena y cuando del 100% de nuestra membresía, el 9% ya sufrió un tipo de extorsión. Que podría estar ligado a este caso. Sí, exactamente. Que ese es un riesgo latente y es otro paso más hacia una descomposición o una falta de Estado de Derecho, ¿no? Sí, y eso implica pues las pérdidas, ¿no? Económicas, la inversión que tienen que hacer las empresas, el impacto que se tiene económico. En el 2021 nos costó a las empresas más de 4.300 millones de pesos implementar temas de seguridad para protegernos en cuanto a los robos de mercancía, en cuanto al tema de extorsiones o de fraudes financieros, claro. De fraudes cibernéticos, y eso es lo que les implica. A nivel nacional costó alrededor de 132 mil millones de pesos. En lo que invierten las empresas. Y es el gasto. Para finalizar, ¿este tipo de eventos tienen un costo para ustedes, es decir, para el sector empresarial, o cómo afecta un fenómeno como este? Implica, pues estos fenómenos, ya vimos la reacción de la embajada en Estados Unidos, ¿no? Donde manda la señal y pone a Jalisco en estado de alerta. Entonces eso puede en algún momento dado detonar que no lleguen las inversiones necesarias para seguir en ese crecimiento. Sí. Entonces hay que realmente retomar nosotros la confianza, hacer esos bloques de unidad entre nosotros para poder seguir adelante y poder darles esa certeza a los inversionistas extranjeros, pero también a los inversionistas nacionales y del Estado. Claro, finalmente, ¿cómo evalúas el trabajo? Hablas de la falta de una política clara del gobierno federal, pero ¿cómo evalúas el trabajo del gobierno estatal y los gobiernos municipales en materia de seguridad? Son varios factores los que se tocan, son varios tintes los que se tocan. Hoy vemos municipios que se coordinan de manera diferente, han hecho una serie de modificaciones para que las policías puedan pasar de un municipio a otro y no sea un impedimento y que tampoco implique que la detención sea ilegal y eso tumba el proceso si llega a suceder, ¿no? Sí. Ahí también lo importante es, tenemos que asegurarnos de que las personas que son capturadas lleguen a un juicio apegado a derecho, pegado a la legalidad, pero que tengan consecuencias, que lleguen al fin. Hoy el porcentaje de personas que llegan a ser sentenciadas es muy bajo. Claro. Si no trabajamos desde ahí, si no hay consecuencias, pues el éxito de ese tipo de delitos y ese tipo de profesiones, por llamarlo, o de esas actuaciones, pues son muy rentables, ¿no? O sea, tienen todo el porcentaje de éxito. Claro, si no hay consecuencias para quienes delinquen. Carlos, y hay otro tema que es paralelo al problema de la inseguridad y sus costos, que ya sabemos que hay costos de vidas, costos económicos, costos incluso reputacionales para el país, para la región, pero está el otro tema que es la economía. ¿Sí? Sí. La inflación que ha seguido una tendencia al alza en los últimos meses. ¿Cuál es en este momento tu diagnóstico de la economía
en Jalisco puntualmente, en el país, y hacia dónde va? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves? Nosotros hace un par de semanas escribimos un artículo donde decíamos que la inseguridad es parte del costo de la inflación. Sí. Porque como empresarios, esos gastos que te comentaba hace rato, de que las empresas gastan 4.300 millones de pesos en temas de seguridad, se impacta en los productos, se suma, y eso es inflación. Eso lo carga. Por eso en el IMPAC el presidente de la República lo dijo, hay que reforzar el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Hay que seguir trabajando en el tema. Yo creo que lo que en la economía lo que más ha minimizado una decisión acertada por parte del gobierno federal en el tema de la inflación fue haber subsidiado las gasolinas. Nos ha costado aproximadamente entre 2 y 3 puntos del PIB a nivel nacional, mismos que son los que eliminamos si no se subió. Si no hubieran hecho esa política, probablemente la inflación estuviéramos 3 puntos arriba. Entonces fue una política acertada. Ya otros países voltearon a ver qué se hizo en México y lo están replicando. Vemos hoy niveles de inflación en Estados Unidos casi cercanos al 9% o ya en el 9%, que no lo veíamos desde hace 40 años, en México desde hace 20 años. Claro, aquí estamos en el 7-8%, ¿no? Sí, 8 en Jalisco 8.5 más o menos y a nivel nacional 8.16. ¿Qué perspectiva ves tú, Carlos? Es decir, ¿qué va a pasar en el cierre de año, lo que viene? Vamos a andar cerrando por ahí niveles, probablemente subamos un poquito más, 8.5, y regresemos a niveles de 8.16. Y el próximo año probablemente ya empecemos a descender y estemos en niveles ya más cercanos al 5%. Ahora, este plan contra la inflación y la carestía del gobierno federal, que consiste en subsidiar algunos productos de la canasta básica, apoyar a productores con fertilizantes, ¿en tu opinión ha funcionado para contener la inflación? Como te comentaba, el impacto que más vimos fue el tema de los energéticos. Los energéticos tienen un costo muy importante en la elaboración, en la logística, en la transporte, en hacer llegar los insumos y en hacer llegar los productos finales a los hogares de todos nosotros, ¿no? Eso ha sido, yo creo que el factor más importante. Los otros fueron acciones que no hemos visto porque no puedes incentivar la producción del maíz, que son procesos que ya debieron de ver, o sea, probablemente lo veamos el próximo año, pero este año no. Y si empezamos con tiempo y si lo planeamos con tiempo y no en una mañanera, pues no se puede. Fíjate cómo vamos abordando las causas de distintos, las causas de la situación del país y lo que nos tiene en una situación vulnerable. Está el tema de la inseguridad, luego la economía, y el otro tema es la corrupción, el combate a la corrupción, Carlos. Al menos a nivel local, ¿cómo evalúas hasta este punto las acciones de la Fiscalía Anticorrupción, la implementación de medidas por parte del gobierno estatal, municipales, para reducir la comisión y los índices de corrupción en el gobierno? Bueno, ahí hay varias acciones que se han llevado con el sistema de anticorrupción. Tenemos pendientes y tenemos que dar continuidad, ¿no? Sí. Un pendiente muy importante y que se sigue trabajando es la mejora regulatoria. Entonces, en cuanto avancemos en la mejora regulatoria, podamos unificar criterios de inspección, ¿no? Las inspecciones, los criterios con los que te inspecciona una Secretaría del Trabajo Federal, una Secretaría del Trabajo Estatal o un municipio o otro municipio, somos 125 municipios en el estado, tienen criterios diferentes. Entonces hay que trabajar en ir homologando, eso es lo que nosotros pretendemos. La mejora regulatoria es digitalizar lo más posible los procesos, las solicitudes, los procedimientos para aperturar un negocio, que sea lo más ágil posible, y entre menos interacción con las personas, tendremos menos posibilidad de entrar en ese tipo de temas, ¿no? La ley es bien sencilla, la cumples o no la cumples, no tiene por qué haber ambigüedades. Claro. Oye, me llama la atención, revisé su encuesta a sus asociados y decía que el 37.8% de los socios en Jalisco manifiestan haber experimentado algún acto de corrupción. Plantéame una situación real o un ejemplo de en dónde se experimenta o dónde podría experimentar
una empresa asociada a Coparmex un acto de corrupción? En una inspección, que es lo que hemos estado pidiendo a las autoridades, llegan y te piden un acierto de requisitos o de papeles, y si no los tienen, ellos pueden decidir si es o no, a base de un criterio, si pueden clausurar o no clausurar, y es donde empiezan a coaccionar a los empresarios, ¿no? Y muchas veces también hay de los dos lados, no podemos decir. Hay empresas o empresarios que de repente no les falta algo y cuando se asustan quieren luego hacer un tipo de... Pero no es... el tema es que te tienen que dejar un apercibimiento. Si no lo tengo en ese momento, y no es una falta, no estoy poniendo en riesgo la seguridad de las personas que están en la fuente de trabajo o los vecinos, que te dejen un apercibimiento, te den unos días para cumplimiento, y entonces regresa el inspector y entregas. Y cumples. ¿Qué autoridades? Todos los órdenes de gobierno. Pueden ser federales, estatales o municipales. ¿Y de sector, o sea, ambientales, laborales, o en dónde hay más municipales? O sea, en todos los secretarías vigilan temas diferentes, ¿no? Sí. Desde no solamente, o sea, por ejemplo, estatales, podríamos estar hablando de lo que es la Secretaría del Trabajo, de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente, todas las que están involucradas en los permisos que necesitas para poder operar legalmente una empresa, ¿no? Si hablamos de los municipios, pues la licencia de operación. Si hablamos federales, pues desde la ley, la Secretaría del Trabajo, pero también el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, todo, o sea, hay muchísimas autoridades que te están vigilando a las empresas. Y eso es bueno. Nosotros no estamos y no nos negamos a que eso suceda. Más bien que nos den la oportunidad. Nosotros lo que queremos es cumplir. Claro. Entonces, si nos aperciben, nosotros nos dan tiempo de demostrar que sí lo tenemos, o si no, que nos ayuden a regularizarnos. También eso es válido. Oye, Carlos, a ver, una pregunta. ¿Qué cuesta más? ¿Qué le hace más daño al país? ¿La inseguridad? ¿La corrupción? ¿O la inflación, el fenómeno económico, la crisis económica? Ahora sí que es un caldo. Es un caldo de bichos. ¿Qué te preocupa a ti más? No, pues todo. ¿Sí? O sea, no podríamos aislarlo. Lo malo es que se conjugan muchos, ¿no? O sea, tan malo es uno como el otro. El tema de la inflación no es un tema local. Ese es un tema que se ha generado, y ese eventualmente se va a regresar a los niveles que veníamos manejando en el país, niveles del 3, máximos 4, y probablemente regresemos abajo de los 3. Recordemos que hoy la inflación viene por muchos temas: tema pandemia, la logística, el incremento de los costos del transporte, la falta de transporte para traer navieras que lleguen aquí los contenedores, y el problema bélico en Ucrania y Rusia, que también allá se generan muchísimo tema alimentario, muchos granos, energéticos, y esa carencia de productos va a hacer que provoque una inflación, y además no es algo que vamos a resolver ahorita. Claro. Ahorita no pueden sacar los granos que de alguna manera ya se produjeron en esa zona, pero tampoco están sembrando. Entonces esto se va a alargar. Esto va a tener más consecuencias. Carlos, y paso a otros temas un poco más políticos, pero también importantes. Y tiene que ver con estas designaciones recientes, bueno, la designación reciente de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el proceso, al menos hasta este momento, suspendido, de nueva presidenta consejera del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. ¿Cuál es su postura con respecto a esta designación de derechos humanos y al proceso del ITEI? Bueno, nosotros lo que hemos hecho y participado desde hace 10 años, Coparmex siempre ha puesto la mano sobre la mesa en temas anticorrupción, y es parte del sistema, ¿no? En el tema, nosotros si nos manifestamos con los demás organismos empresariales, en el sentido de que tenemos que asegurarnos de que lleguen los mejores perfiles, los mejores preparados, y que sea el proceso apegado a derecho. ¿Tú crees que en derechos humanos llegó el mejor perfil? Esperemos que nos demuestre, ya está ahí el perfil, y hay que darle vigilancia y seguimiento a sus acciones y estar pegados a la selección. ¿Tú crees que el proceso fue legítimo para designarla? El proceso se llevó
Yo estuve presente cuando estaban registrándose, más no tuve acceso o mayor conocimiento a cómo se llevó la designación. Donde participamos más es en el tema de del ITEI, donde sí somos parte del Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Consultivo, Consejo Consultivo para la designación de, y ahí pues en ese sentido ya hicimos nuestra manifestación, que tienen que asegurar de que lleguen los mejores perfiles. ¿Y no te has acercado tú con el diputado José María Martínez, con Quirino Velázquez del MC? Digamos, enviaron un comunicado diciendo que el proceso debía ser abierto, que debía cumplirse conforme a los que estipula la ley, porque en realidad hicieron una convocatoria a modo que está ahorita suspendida. ¿Tú no los has buscado, los diputados? Nosotros no los hemos buscado. Nosotros hicimos una manifestación junto con los demás organismos empresariales. También salieron las universidades y salieron otros organismos de la sociedad civil, ciudadanos también que participan a título personal a manifestarse. ¿Con el gobernador no lo has comentado? No. ¿El gobernador? Es que no es, no, es un tema de que tiene que ser apegado a derecho. Sí. O sea, no hay por qué, es que se respete lo que ya está. Ahorita hay un amparo y está detenido el proceso. Entonces esperemos a ver qué se resuelve. Se supone que el 1 de agosto tenía que haber una resolución, sí. No sucedió, ya lo postergaron a septiembre y estaremos esperando vigilantes de lo que suceda. O sea, tú este tema, o ustedes en este tema como Consejo Consultivo, mantienen su postura de que no ha sido un proceso legítimo, ¿o sí? Nosotros lo que nosotros manifestamos es que tenemos que asegurarnos de que se llegue ¿Y con este proceso se está asegurando? Ahorita ya hay un tema legal, tendrá que resolverse y entonces tendremos que hacer un replanteamiento de la resolución que salga. Claro. ¿Qué tanto les hace caso el gobernador de Jalisco con respecto a estos temas? Es decir, ¿a ti te toma la llamada el gobernador? ¿Podrías tú plantearle una inquietud como esta? Sí, cuando ha sido necesario, nos hemos sentado. Hay ejemplos de lo que se ha trabajado con el gobernador y no solamente con él, sino que también con su equipo. Lo vimos y quedó muy claro en la mesa de reactivación económica todos los consensos que logramos para ir aperturando la economía, para poder proteger el empleo, todos los pactos que se hicieron en ese sentido y todos los acuerdos que se fueron haciendo, era eso, era diálogo. Había cosas que no estábamos de acuerdo y había cosas que sí, pero siempre un diálogo, un entendimiento y entender que hay que escuchar para poder opinar, ¿no? También. ¿Y el gobernador escucha a los hombres de negocios? Sí. Nosotros hemos encontrado en el gobierno estatal diálogo, apertura y hemos construido consensos. Hay veces que no llegamos a lo deseable, pero hay cosas que son posibles y otras cosas que son deseables. Bueno, cierro, me queda un minuto, pero muy brevemente, la importancia de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral. Carlos, entiendo, es en octubre, si no recuerdo mal. Sí. ¿Y qué va a cambiar en ese sentido en la cuestión laboral? ¿Qué va a cambiar? El tema aquí, y nuevamente volvemos a lo mismo. Jalisco tiene la OPD de conciliación única en todo el país. ¿Por qué es única? Porque su consejo técnico es tripartita. Tiene gobierno, tiene un asiento el sindicato de los trabajadores y tiene un asiento el sindicato de los empresarios. Sí. Es el único en todo el país y me atrevo a decir que en los otros países en Latinoamérica que tienen el tema de conciliación laboral tampoco lo tienen. Entonces ahí es donde te digo que sí hay diálogo y sí entendemos y sí construimos acuerdos con el gobierno estatal. Eso nos ha dado la apertura de estar cercanos a cómo se están haciendo las convocatorias. Hoy está abierta la convocatoria para los conciliadores que se cierra el día de mañana. Entonces los invitamos también, quien guste y nos esté escuchando, que vaya y haga su inscripción para poder entregarnos toda la documentación y que sean posibles candidatos, ¿no? Vendrán unos exámenes, estaremos atentos y vigilantes del proceso. Como observadores en algunos procesos de
de la selección de estos conciliadores, pero sí es importante que acudan la mayor cantidad de perfiles para poder obtener los perfiles. Claro ¿Qué es lo que cambia? Que es la pregunta que tú me hiciste. Básicamente es que no se judicialicen los casos, que se arreglen entre las partes. Si nosotros se judicializan los casos, quienes van a ganar son los abogados, porque claro, les van a cobrar un porcentaje tanto al colaborador como al empleador, a cada uno de su parte, y cobran bien. Claro. Y la idea es que, bueno, la idea es que lo que se puedan arreglar, se arreglen ahí y les queda íntegro a los colaboradores. Por medio de conciliación. Pues, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex, te agradezco que me hayas acompañado en Perspectivas. No, al contrario, Jonathan, un gusto y un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. También le agradezco mucho que nos haya sintonizado. Y esto fue Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.